Buenas tardes, bienvenidos a otro vídeo de servicios de red de internet. En esta ocasión vamos a hablar de cómo montar un servidor FTP en Linux. En esta ocasión vamos a introducir una novedad. En anteriores vídeos he utilizado VirtualBox como plataforma de virtualización y en esta ocasión voy a utilizar AWS. Entonces, para aquel que no lo conozca, AWS son los servicios en web de Amazon. Es un servicio de virtualización que nos permite crear servidores en la nube. Entonces, como yo ya tengo una cuenta, aquí podéis ver, esta sería la pantalla a través de la que me tengo que loguear. Me voy a loguear como un alumno en un curso que he creado anteriormente. Bueno, me meto con mi cuenta y tengo un curso que he estado utilizando con mis alumnos a lo largo de este año. En este curso me he matriculado con otro email que tenía yo por ahí. Y bueno, yo voy a estar en todo momento utilizando el rol de alumno. Es decir, voy a ser un usuario normal. Entonces aquí lo que tengo que hacer es poner en marcha el laboratorio. Y bueno, os cuento un poquito. Para este tipo de laboratorios nos suele dar Amazon $100 de presupuesto y podemos ir consumiendo ese dinero. Se consume muy poco a poco, entonces no suele haber mucho problema en cuanto al gasto. Sí que hay que tener un poquito de cuidado, una vez terminada la tarea a realizar, pues bueno, apagar los servidores, liberar las IPs estáticas que hayamos podido coger y bueno, pues poco más, la verdad. Vamos a esperar a que se ponga en marcha. Ahora que vemos aquí en verde, eso indicaría que el laboratorio ya está en marcha. Y si clico sobre este enlace, vale, pues no me abre ninguna otra pestaña. ¿Por qué? Porque tengo el bloqueador de pop-ups. Entonces clico aquí y le digo que abra el pop-up bloqueado. Estamos ahora accediendo a la plataforma AWS, que tiene múltiples servicios, tiene un montón de servicios, pero nosotros lo que vamos a utilizar va a ser EC2, que es el servicio de virtualización de servidores. Bueno, aquí tengo yo, anteriormente tenía 4 instancias, las voy a parar porque no me interesan ahora mismo, entonces las voy a parar. Y voy a empezar desde cero. Entonces lo primero que voy a hacer es crearme un servidor. ¿Cómo hago yo esto? Pues me vengo aquí a Launch Instances y lo primero que voy a hacer es darle un nombre. Entonces, FTP Server. Este es el nombre que va a tener mi instancia. Luego le tengo que indicar de qué tipo quiero que sea mi instancia. Quiero que sea un Windows Server, quiero que sea un Red Hat, un Amazon Linux, un MacOS. Voy a coger un Ubuntu, ¿vale? Y este Ubuntu es del Free Tier Eligible, es decir, es de los que podemos utilizar con las cuentas gratuitas de alumno, ¿vale? En este caso es un Ubuntu Server 2204 LTS de 64 bits. Y luego, ¿qué más cosas tenemos que decirle? Pues bueno, el tipo de instancia es una T2 Micro, que tiene una CPU virtual con 1 GB de memoria y consume pues 0,0116 dólares por hora. O sea, muy poquito. ¿Qué más tenemos que decirle? Tenemos que decirle con qué llaves SSH nos vamos a conectar a la instancia. Si no tenéis una anteriormente generada, podéis generarla aquí, ¿vale? Yo en mi caso ya la tengo generada, entonces voy a utilizar una que tengo almacenada, ¿vale? En mi caso voy a utilizar esta llave. Le asigno esta llave. Luego también tendríamos que decirle toda la configuración de red. En este caso podríamos editar o coger la que nos ofrecen por defecto. Nos ofrecen por defecto el acceso a una red virtual,
sin sus redes en este caso, y se nos asignará una IP pública automáticamente. También nos van a asignar un grupo de seguridad. Esto básicamente es el firewall. Es decir, vamos a poder especificar qué puertos abrimos, qué puertos están cerrados, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más? También tenemos aquí el disco, que van a ser 8 gigas. Y poco más. No me voy a meter en detalles de AWS porque no es el objetivo de este vídeo. Entonces, una vez que hemos establecido lo básico para nuestro servidor, le damos a lanzar instancia. Y ya tenemos el servidor creado, ¿vale? Si nos vamos a instancia, veremos aquí FTP Server. Esta es mi instancia. Está pending. Va a necesitar un par de minutos para ponerse en marcha, ¿vale? Mientras tanto, os comento. Si clicamos en este enlace, veremos las opciones o las características de nuestra instancia o servidor. Aquí veo, por ejemplo, la IP pública. También tiene una IP privada, por supuesto. Está poniéndose en marcha y también tiene un nombre DNS, ¿vale? ¿Qué más puedo ver por aquí? Pues puedo ver, por ejemplo, en Security puedo ver el grupo de seguridad asignado, y en este grupo de seguridad asignado veo las reglas de entrada y de salida. Las de entrada son las que me van a indicar qué puertos tengo abiertos para acceder a este servidor. Entonces, si edito, veo que por defecto cualquier instancia Linux en AWS va a tener siempre abierto el SSH desde cualquier dirección, ¿vale? Esto nos va a permitir utilizar las llaves que hemos asignado a la instancia para poder conectarnos mediante SSH. Y aquí podemos agregar nuevas reglas. Luego vamos a meterle mano a esto, ¿eh? De momento lo dejamos. Entonces, me vuelvo a la instancia. Y como podéis ver, ahora sí pone que está running. Ya está en marcha, ¿vale? Si está en marcha, este botoncito se nos va a poner activo. Y si clico aquí, tenemos varias opciones. Una sería desde EC2 Instance Connect. Si le doy a Connect, me abre una pestaña con una shell en el navegador, y esto en un momento se pondría en marcha, y aquí vemos el servidor. Yo podría trabajar aquí perfectamente, ¿eh? Pero no me parece muy cómodo. Entonces, lo que yo hago habitualmente es cierro esta pestaña, me voy a cliente SSH, y aquí, siguiendo estas instrucciones, lo que voy a hacer es utilizar mi shell y mi llave SSH para conectarme al servidor, que me resulta más cómodo. Entonces, ¿dónde tengo yo mi llave? Mi llave la tengo aquí almacenada, como podéis ver. Esta es la que había asociado a la instancia. Entonces, yo lo que voy a hacer es abrir aquí una terminal en este path, ¿vale? Y en esta terminal y en este path, lo que voy a hacer es, siguiendo estas instrucciones, yo ya le he cambiado los permisos. Entonces, lo único que tengo que hacer es copiar esta línea de aquí, pegarla, y ya se conecta a la instancia. Me dice que acepte el fingerprint, le doy que sí, y como podéis ver, aquí ya estoy en el servidor de Amazon con IP, bueno, esta es la IP privada, ¿vale? La 172.31.84.170. El usuario ahora mismo es Ubuntu. Entonces yo, como no quiero estar constantemente haciendo sudos, voy a pasarme a superusuario, al root. Y lo primero que voy a hacer es actualizar la instancia. Entonces voy a hacer un apt update. Voy a aumentar un poquito la letra para que lo veáis mejor, ¿vale? Ahí está mejor, yo creo. Vale, aquí estoy actualizando los repositorios y voy a actualizar la instancia.
Bueno, una vez hecho esto, vamos a proceder a instalar un servidor FTP en Linux. Hay múltiples servidores FTP, ¿vale? Pero en esta ocasión voy a hacer este vídeo utilizando VSFTPD. Es un servidor de FTP muy básico, mm, pero que tiene muchas opciones, ¿vale? El nombre indica que es muy seguro. Viene de Very Secure FTP Daemon. Eh, vale. Bueno, ya tengo la instancia actualizada, entonces vamos a instalar VSFTPD, apt install VSFTPD. Y cuando haga esta instalación, vamos a tener un par de cosas. Primero, en el sistema se habrá creado un usuario y un grupo FTP. ¿Cómo puedo ver esto? Bueno, si me voy a etc y hago un nano de passwd, podemos observar que ahora tengo un usuario FTP, ¿vale? Lo mismo sucede con los grupos. También existe un grupo llamado FTP. Vale. Bueno, ¿dónde está la configuración de este servidor? Directamente en la carpeta etc. Vamos a hacer un poquito más grande esto. En la carpeta etc vais a ver aquí un fichero llamado vsftpd.conf. Ese es el fichero de configuración. Entonces, vamos a estar editando este fichero y yo tengo por costumbre, antes de meter mano al fichero base, lo que suelo hacer es guardar una copia. Por si meto la pata, pues puedo volver al inicio. Entonces voy a hacer un cp de vsftpd.conf a vsftpd.conf.back. Y ahí ya tengo una copia de seguridad. Y ahora lo que voy a hacer es meterme directamente a la configuración y vamos a cambiarlo para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, aquí ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un montón de líneas comentadas que son explicaciones de qué hace cada una de las líneas no comentadas. Entonces, perdón, aquí lo primero que vemos, voy a mencionar algunas, no voy a mencionar todas. De hecho, no están todas las opciones que se pueden establecer en este fichero. Existen algunas opciones que vamos a tener que escribir nosotros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, listen, no. Esto significa a ver si el servidor FTP va a trabajar independientemente o lo va a hacer a través del sistema. Aquí tenemos el listen IPv6, yes. Sería posible servir peticiones a través de direcciones IPv6. El Anonymous Enable, no. Esto sería no permitir el acceso a personas anónimas, que podemos habilitarlo perfectamente. De hecho, hay muchos servidores FTP en Internet que son públicos y permiten el acceso a cualquier persona. Obviamente el contenido de esos servidores tiene que ser, bueno, pues información pública. No van a ser ficheros de la empresa. Pueden ser, pues yo que sé, descarga de ISOs. Eso podría ser, ¿vale? Local Enable Yes. Esto sería para permitir el acceso al FTP de usuarios locales que existen en este servidor. Write Enable está comentado. Ahora mismo no permitimos escribir en el servidor. No podríamos subir ficheros. Pero lo vamos a descomentar y lo vamos a poner en Yes, ¿vale? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver si permitimos a los usuarios anónimos subir ficheros. No es muy aconsejable. A ver si el usuario anónimo va a poder crear ficheros. Perdón, ficheros. Crear carpetas. ¿Qué más? ¿Qué más? Hacer login de las transferencias. En qué puerto o si se va a conectar por el puerto 20 para la transferencia de datos. Si queremos cambiar el ch1 uploads, este sería para cambiar
a quién pertenece el fichero subido, ¿vale? Entonces podríamos hacer que todos los ficheros que se suban al servidor terminen siendo de la pertenencia de un usuario concreto. ¿Para qué? Pues para limitar los permisos que ese usuario pueda tener en el servidor. Aquí estableceríamos en el expert log file en qué fichero vamos a guardar los logins. ¿Qué más? ¿Qué más? El timeout para las conexiones tenemos aquí. Si vamos a permitir utilizar el modo ASCII o no. El FTP de banner sería un mensaje de bienvenida que podemos cambiar para personalizar nuestro servidor. Podríamos tener aquí una lista de emails baneados. La costumbre, la etiqueta en internet dice que los usuarios anónimos como password suelen escribir el email para dejar saber al administrador del servidor quién se ha conectado, ¿vale? Entonces, si alguien introduce un email que está en la lista de baneados, pues no se le permitiría el acceso. chroot local, esto sería para hacer jailing de los usuarios. Luego haremos algo con esto. Bueno, tenemos también la posibilidad de hacer que el servidor FTP sea seguro. Podríamos crear un certificado y aplicarlo al servidor FTP y hacer que pueda utilizar conexiones seguras, porque FTP por defecto es un protocolo no seguro, ¿vale? Cualquiera podría capturar nuestras credenciales y conectarse. Bueno, y esto es todo lo que tenemos en este fichero, ¿vale? Entonces la mayor parte de las líneas son comentarios para ver qué es lo que hace la siguiente línea que podemos activar o desactivar. Entonces, vamos a empezar con lo básico, desde arriba de nuevo. Vamos a hacer que el listen now lo vamos a dejar de momento y el listen IPv6 en yes lo vamos a dejar de momento, ¿vale? Entonces vamos a hacer que funcione de la forma normal. Luego veremos que tenemos que cambiarlo. Vamos a permitir el acceso a usuarios anónimos para que veáis cómo se conecta. Vamos a dejar el local enable en yes para que los usuarios locales que luego crearemos puedan conectarse. Y me interesa que puedan subir ficheros. Entonces, write enable, yes. Vale. ¿Quiero que el usuario anónimo pueda subir ficheros? Pues no. Entonces lo voy a dejar comentado. Y tampoco quiero que pueda crear carpetas, así que lo dejo comentado. Esto no lo voy a cambiar. Tampoco. ¿Qué podemos hacer más por aquí? Pues por ejemplo cambiar el mensaje de bienvenida y vamos a poner este mensaje. Vale, ¿qué más? De momento no vamos a hacer jailing. Y ya está, de momento lo dejamos así, ¿vale? Entonces, guardamos la configuración, salimos y tenemos que reiniciar el servidor. Para eso escribimos systemctl, me he dejado una S, restart vsftpd. Ya lo hemos reiniciado, vamos a mirar el estado, tiene que estar en verde y ahí vemos que está activo y funcionando. Entonces ahora lo que me interesaría a mí es conectarme. Voy a abrir una pestaña abajo. Esta es mi máquina local. Lo de arriba es el servidor y esta es mi máquina local. Entonces lo que voy a hacer es un FTP. ¿A dónde? No puedo hacerlo a la dirección privada, ¿vale?
La dirección privada no la puedo ver yo. Tengo que hacerlo a la dirección pública. Entonces, ¿cuál es la dirección pública? Pues 35, 173, 134, 58. Entonces, 35, epa, 173, ¿cómo era? 134, 58. Ahí estaría. Y no va a conectarse. ¿Por qué? Pues antes os he comentado que AWS tiene un grupo de seguridad que marca el firewall, ¿vale? Los puertos que están abiertos. Y ahora mismo vamos a ver cómo tenemos el grupo de seguridad. Me vengo a mi instancia, a Security y al grupo de seguridad. Tengo que mirar en las reglas de entrada. Y como podemos ver, solo puedo conectarme mediante SSH. Entonces lo que tengo que hacer es permitir los puertos de FTP. Le doy Add Rule. Pongo aquí el 21. El 21 es el puerto que utiliza FTP para el control. Es decir, para autenticarse y demás. Y para la transferencia de datos utiliza el 20. Entonces eso también tendría que ponerlo. Y aquí le estoy diciendo que desde cualquier dirección IP. Guardamos las reglas. Y ahora ya tendría los puertos abiertos. Entonces voy a intentar conectarme de nuevo. Y vemos que ya me puedo conectar y me salta, pues lo primero que me salta es el mensaje que hemos cambiado. Y me hace un prompt para ver con qué usuario y password me quiero conectar. Hemos permitido el acceso anónimo. Entonces voy a ver. Anonymous. El usuario anónimo se llama Anonymous. Y el password puede ser cualquiera. Pero como os he comentado antes, lo habitual es utilizar un correo electrónico. Y vemos el login successful y ya estoy en modo binario y puedo trabajar con mi servidor. Pero voy a tener problemas aquí, ¿vale? Bueno, lo primero que tengo que ver es los comandos básicos de FTP desde la shell, ¿vale? Si escribimos el símbolo de interrogación, veo todos los comandos que puedo utilizar. Y el primero, por ejemplo, podría ser el pwd, que es el Present Working Directory, y me indica dónde estoy conectado. Yo lo que veo ahí es un slash o el root del sistema. Al ser un usuario anónimo, es lo único que me va a mostrar. No me muestra realmente en qué directorio estoy conectado, ¿vale? Ese slash no es el root del sistema de la máquina Ubuntu, ¿vale? Es donde estoy conectado yo y de ahí no me va a dejar salirme. Pero bueno, ahora lo siguiente sería ver si existe algo en este directorio. ¿Existen otras subcarpetas? ¿Existen otros ficheros? Pues para eso podría hacer un dir. Y no me va a funcionar. ¿Veis ahí que me da un mensaje de error? Illegal port command, bind address already in use y todo esto. Bueno, pues todo esto viene a raíz de la forma en la que está trabajando el servidor, ¿vale? El servidor FTP puede trabajar en modo activo o en modo pasivo. Vamos a ver esto brevemente, ¿vale? Muy rápidamente. Os comento qué es lo que está pasando. El modo activo en un servidor FTP suele trabajar de la siguiente forma. El cliente utiliza un puerto aleatorio, siempre por encima del 1023, porque los primeros 1024 puertos son los well-known ports y están preasignados. Entonces, el cliente utiliza un puerto por encima del 1023 y se conecta al puerto 21 en el servidor para introducir usuario, password y demás. Y luego, el cliente utilizaría, perdón, el cliente no, el servidor intenta abrir una conexión desde el puerto 20 a un puerto en el cliente para realizar la transferencia de datos. Esto ya sería la transferencia de datos.
pero es el servidor el que abre la conexión, ¿eh? O sea, sería desde aquí hacia allá y envía el fichero. Cuando no tenemos ningún firewall de por medio, esto funciona. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay un firewall? Y el firewall me refiero al lado del cliente, ¿eh? En el lado del cliente. Pues funcionaría de la siguiente forma. El cliente abre una conexión de datos, de control al servidor, al puerto 21. La respuesta llega al firewall del cliente y como el cliente ha sido el que ha abierto la conexión y esto es una respuesta, el firewall del cliente deja pasar esa respuesta. Entonces, la respuesta de control se acepta. Pero ¿qué es lo que pasa a continuación? Que el servidor es el que abre conexión de datos hacia el cliente y el firewall en el lado del cliente no detecta que haya sido el cliente el que ha abierto una conexión al servidor al puerto 20, con lo cual bloquea. Y esto es lo que nos está pasando. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Utilizando el modo pasivo. ¿Qué es el modo pasivo? Vamos a verlo. El modo pasivo lo que hace es lo siguiente. El cliente, utilizando un puerto aleatorio, abre conexión con el puerto de control al puerto 21 en el servidor. El servidor responde desde el 21 hacia el cliente. Pasa por el firewall en el lado del cliente y como ha sido el cliente al que ha abierto la conexión al servidor al puerto 21 y esto es una respuesta, deja pasar y funciona perfectamente la conexión de control. A continuación, como estamos en el modo pasivo, en lugar de ser el servidor el que abre la conexión de datos, lo que hace es el cliente abrir la conexión de datos a un puerto especificado por el servidor, pero lo abre el cliente. Entonces, lo abre el cliente al puerto especificado por el servidor y la respuesta desde el servidor llega al firewall del cliente y como el cliente ha sido el que ha abierto la conexión, deja pasar. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es, de algún modo, activar el modo pasivo. Vale, volvemos a AWS y dejo mi cliente FTP y sigo configurando el servidor, porque tenemos que configurar el modo pasivo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, seguimos editando usftpd.conf, vamos a hacerlo al final y vamos a agregar unas cuantas líneas. Lo primero que voy a hacer es voy a crear... Vale, un momentito. Antes de empezar con la edición de este fichero, lo que voy a hacer es crear las carpetas que vayamos a utilizar, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es en slash o en la raíz del sistema voy a crear una carpeta llamada FTP para realizar esta práctica. Dentro de esta carpeta lo que voy a hacer es crear una carpeta user1 para un usuario y voy a crear pues otra para un segundo usuario y también voy a crear una carpeta share donde los dos usuarios podrían compartir información, ¿vale? Entonces esto está directamente en el sistema de ficheros, ¿eh? Según el S, ahí podemos ver las carpetas. Vale, y ahora que ya tengo las carpetas, lo que voy a hacer es crear los usuarios para user1 y user2. ¿Cómo? Pues simplemente agregando usuarios al sistema. Le pongo un password. Y voy a hacerlo también para user2. Vale. Bueno, tengo las carpetas, tengo
los usuarios. Quizás lo que sí que voy a hacer es crear un par de ficheritos que me sirvan para indicarme dónde estoy cuando haga la prueba, ¿vale? Entonces voy a hacer un nano shared file.txt fichero en la carpeta compartida. Voy a crear otro par de ficheros en las carpetas user1 y user2. Fichero en la carpeta user1. Y lo mismo en user2. Vale, ahora que ya tengo todos los ficheros y carpetas y usuarios, ahora sí voy a empezar a editar el fichero vsftpd.conf con todas mis opciones. Me voy abajo y aquí voy a escribir varias cosas, empezando por local root. Es una cláusula que me permite indicar dónde van a iniciar sesión todos los usuarios que se conecten a este servidor FTP. Entonces voy a iniciar en FTP, ¿vale? Aunque sea con user1, user2, ¿vale? Luego veremos cómo cambiamos todo esto. Mucho cuidado que me dejaba aquí una L. Local root. Vale. Y pasamos a habilitar el modo pasivo. ¿Cómo lo hago? Escribiendo pass enable yes. Y luego tengo que indicarle también la dirección del servidor. Y tiene que ser la dirección pública, ¿vale? Tiene que ser la dirección pública, porque al fin y al cabo es ahí donde el cliente se va a conectar. Entonces, la dirección pública era 35, 173, 134, 58. Vale, ¿qué más? Tengo que darle un rango de puertos a los que se pueda conectar el cliente cuando vaya a hacer la conexión de datos, ¿vale? Antes os he explicado que la conexión de control sigue haciéndose al puerto 21, pero luego el servidor le indica al cliente un puerto y es el cliente el que se conecta a ese puerto, ¿vale? Entonces tenemos que darle un rango de puertos, empezando por min port. Pues cogemos un rango que esté libre, por ejemplo 7000, y pass v max port, por ejemplo 7100. 100 puertos serían suficientes. Y también tengo que decirle que se habilita el uso de puertos por parte del servidor. Vale, pues con esto en principio debería ser suficiente. Salimos, reiniciamos el servidor y miramos el estado. Y vamos a tener problemas, ¿eh? Bueno, ahí veo que funciona. Entonces, me vuelvo al cliente, me voy a conectar, pues ahora, ya que he creado los usuarios, me voy a conectar con user1, login successful, y aquí hago un dir. Sigo teniendo ese problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando me conecto, se conecta en modo activo, entonces tengo que pasar al modo pasivo. ¿Cómo lo hago? Escribiendo pass. Y ahora me dice que ya estás en el modo pasivo. Intento ahora hacer un dir y fíjate que tengo problemas. Y me dice enter in passive mode 0000270102. Estos primeros 4 ceros deberían haber sido la IP que había puesto, ¿vale? En el parámetro passVaddress había puesto la IP pública y debería salir aquí representado. Entonces, tengo algún problema aquí. ¿Y dónde está el problema? Volvemos a editar el fichero
Y lo que tenemos que hacer es deshabilitar. Bueno, lo voy a hacer en 2 pasos, ¿vale? Esto estaba en yes. Lo que tendría que hacer es habilitar el listen, ¿vale? Lo pongo a yes, le doy a guardar, reinicio el servicio y miro el estado. Y me sale en rojo, ¿vale? Entonces, ¿por qué sale en rojo? Vuelvo a editar y resulta que si yo pongo este listen en yes, lo que no puedo tener en yes es el listen IPv6, ¿vale? Esto debería estar en no, ¿vale? Si el listen es yes, el listen IPv6 hay que deshabilitarlo. Entonces le doy a guardar, reinicio el servidor, miro el estado y ahora está en verde. Entonces ahora me vuelvo al cliente, me vuelvo a conectar, user 1, estoy ahí, intento hacer un dir, pero como estoy en modo activo, no funciona. Paso al modo pasivo, intento hacer un dir y me funciona. Ahora ya me devuelve las IPs, ¿vale? Y me devuelve unos números aleatorios que utiliza él para calcular el puerto. Vale, entonces no funciona esto, ¿no? ¿Por qué? Acordaos que hemos pasado al modo pasivo. Y en el modo pasivo, ¿qué puerto estoy utilizando? Vamos a verlo. Voy a abrir una nueva ventana. Voy a hacer un netstat menos tulpan pipe less. Y vamos a ver qué puerto estoy intentando utilizar para conectarme. ¿Dónde veo yo algo relacionado a FTP? Mira, aquí veo FTP, el puerto de control. ¿Qué más? Ah, ahora estoy desconectado. Vamos a conectarnos de nuevo, ¿vale? User 1, user 1. Modo pasivo. Y vamos a volver a darle aquí. Vale, vamos a ver. FTP, el puerto de control. A ver que lo encuentre. No lo veo. A ver, vamos a hacer un dir. Vale. Después de hacer el dir, ¿qué veo aquí? FTP, puerto 7068. Y si os acordáis, había habilitado el rango desde el 7000 al 7100. Estoy intentando conectarme a este puerto. Pero, ¿cómo tengo yo el grupo de seguridad en AWS? Solo tengo habilitados los puertos 22, 20 y 21. Entonces, claro, no me puedo conectar porque esos puertos están cerrados. Tengo que abrirlos, ¿vale? Agrego una regla custom TCP y pongo 7000 al 7100. Los tengo que abrir para cualquier dirección. Y con esto debería funcionar, ¿vale? Entonces, me intento volver a conectar. User 1. Pasamos al modo pasivo. Intento hacer un dir. Y ahora sí, ya me está listando las carpetas, ¿vale? Entonces, si hago un pwd, me dice, estás en raíz FTP. Y dentro hemos visto que tenemos el share, user 1, user 2. Perfecto. ¿Puedo moverme? Pues sí, puedo moverme a share. Puedo listar. Veo que tengo ahí el share file. Podría cogerlo. Sharefile.txt. Veo que se ha realizado la transferencia. Vamos a ver. Aquí está el fichero.
Ahí está, se ve perfectamente que he podido descargarlo. Voy a intentar crear aquí un ficherito. Laptop.txt, ¿vale? Fichero en mi laptop. Vamos a intentar subir este fichero y no debería poder, ¿vale? Put laptop.txt. Vale, no puedo crear ese fichero, ¿por qué? Pues esto ya es cuestión de permisos, ¿vale? En la carpeta share, en la carpeta user1, user2, tengo que establecer los permisos adecuados, ¿vale? Entonces, en share no tengo. Voy a ver si me salgo de share, entro en user1, hago un dir, veo que estoy en user1, voy a intentar poner el fichero laptop.txt, no puedo, porque no tengo permisos. Entonces, ¿qué debería hacer? En la carpeta FTP tengo que modificar los propietarios y los permisos según mi necesidad. Entonces, para la carpeta user1, lo suyo sería que el propietario y el grupo fuera el user1, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? chown user1 para la carpeta user1, ¿vale? El primer parámetro es el usuario, el segundo es el grupo y el tercero es la carpeta. Entonces ahora ya veo que sobre la carpeta user1 el propietario es user1, el grupo es user1, el propietario puede leer, escribir y ejecutar. Entonces ahora sí podría subir el fichero. Vamos a intentarlo. Y transfer complete, ¿vale? Ahí veo que se ha subido el laptop.txt, ¿vale? Y si lo queréis ver en el servidor, vemos ahí laptop.txt y vemos que he subido el fichero en mi laptop, ¿vale? Entonces ya es una cuestión de permisos. Con esto ya tengo un servidor funcional. ¿Qué más podemos hacer? Pues no es muy bonito esto de que todos los usuarios que se vayan a conectar se conecten en el mismo sitio, es decir, en la carpeta raíz FTP. Lo suyo sería que si tengo un usuario 1, pues se conecte en FTP user 1 y si el usuario user 2 se conecte en FTP user 2, ¿no? Entonces, ¿cómo podría hacer yo esto? Pues volvemos a editar el fichero de configuración y vamos a incluir unas cuantas líneas más. Vale, empezando por user list enable y aquí vamos a poner yes. En un segundo os explico todo paso a paso. User list file y le indicamos dónde vamos a tener esto. User list deny no. User config dir etc ftpd user config dir. Vale, os explico paso a paso. Para hacer lo que queremos, que es básicamente todos los usuarios que se vayan a conectar van a conectarse en su propia carpeta, ¿vale? Entonces, para hacer esto, primero necesitamos una lista en la que se establezcan qué usuarios pueden conectarse al servidor. Ya no van a ser todos los del sistema ni el anónimo, van a ser los que nosotros escribamos en esta lista. Entonces habilito esta lista. Obviamente si habilito una lista le tengo que decir dónde va a estar. Y por mantener todo
bien agrupado, lo que voy a hacer es crear una carpeta vsftpd y dentro voy a crear el fichero userList donde escribiré los usuarios que se pueden conectar a mi servidor. La tercera línea, userListDeny, no. Significa que por defecto lo que hace esa lista es prohibir la conexión, ¿vale? Entonces, si pongo userListDeny no, significa que los que están en la lista sí van a poder conectarse. Y la última línea, userConfigDir, significa que va a hacer referencia a una carpeta donde en vsftpd voy a crear otra carpeta llamada userConfigDir y dentro de esta carpeta lo que voy a hacer es por cada usuario voy a crear un fichero de texto con sus propios parámetros de local root y si pueden escribir o no, ¿vale? Entonces, claro, esto es muy sencillo cuando estoy haciendo la prueba con un usuario o dos. Si tengo 500 usuarios, bueno, esto se suele automatizar mediante un script, ¿vale? Bueno, pues con esto lo que tengo que hacer ahora es crear este directorio vsftpd, tengo que crear también el userList y el userConfigDir, ¿vale? Guardo la configuración, voy a crear el directorio vsftpd, me meto dentro y voy a crear la lista userList y aquí voy a escribir qué usuarios pueden conectarse, ¿vale? Entonces le voy a decir user1 sí, user2 también, pero no voy a poner anónimos, ¿vale? Entonces solo se van a poder conectar estos dos. ¿Qué más? Tengo que crear la carpeta userConfigDir. userConfigDir. Me meto dentro de la carpeta y aquí tengo que crear un fichero para cada usuario, nano user1, y aquí a cada usuario le voy a decir su local root, de tal manera que el usuario 1 va a iniciar sesión en FTP user1. ¿Va a poder escribir? Pues sí, le voy a poner que sí, porque es un usuario autorizado, ¿vale? Entonces puede escribir. Y voy a hacer lo mismo para el usuario 2. Pero el usuario 2 va a iniciar sesión en FTP user2. ¿Va a poder escribir? Pues sí, también, porque también es un usuario autorizado. Vale, pues con esto ya estaríamos. Entonces lo que voy a hacer es reiniciar el servidor. Restart vsftpd. Epa, systemctl. Vale, miro el estado, está bien, está activo. Entonces ahora me voy al cliente y me conecto de nuevo. ¿Puedo conectarme como usuario 1? Pues debería poder. Vale, muy bien. Paso al modo pasivo, doy un pwd y fijaos dónde se ha conectado mi usuario user1, en FTP user1. Vale, hago un ls que veo laptop y user1. Voy a crearme aquí otro ficherito para ver si puedo escribir. Laptop2.txt. Otro fichero en mi laptop. Vale. Ahí estaría laptop2.txt y lo que voy a hacer es intentar subirlo. Y se ha realizado la transferencia y ahí lo veo, ¿vale? Ahí está. Entonces, perfecto, muy bien. Para el usuario 2, vamos a ver que se conecte en su propia carpeta. Entonces, salgo, me vuelvo a conectar, pero esta vez como usuario 2. Y lo primero que voy a hacer es pasarme al modo pasivo y un pwd.
y el usuario 2 se ha conectado en su propia carpeta, ¿vale? Vale, pues esto está muy bien, pero seguimos teniendo un problemita, y es que estos usuarios se pueden mover con libertad, ¿vale? Si yo subo un nivel, he subido al nivel FTP. Si intento salir del FTP, estoy en la raíz y puedo ver todo el sistema. Esto no es nada seguro, ¿vale? Esto no es nada seguro, o sea, esto hay que evitarlo a toda costa. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer para evitar esto? Para evitar esto se suele aplicar algo que se llama jailing o enjaulamiento. Y esto es lo que os he comentado antes que existía en el fichero de configuración, pero que no iba a mencionar hasta llegado este momento. Entonces, me meto en el fichero de configuración y voy al apartado que mencionábamos anteriormente. Entonces, un poquito más abajo, aquí tenemos este apartado que indica chroot local user yes, chroot list enable yes, chroot list file, y nos indica un ficherito. Vale, entonces estos parámetros son los que establecen si se enjaula a un usuario sí o no, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es enjaularlos, por supuesto, para que el sistema sea seguro. Entonces, chroot local user yes. El usuario 1, el 2 van a loguearse en sus carpetas, pero no van a poder salirse de ahí. Se van a quedar en todo momento dentro de user 1 o de user 2 en su caso. Pero no van a poder ni subir un nivel y ver el FTP, ni mucho menos salir a las carpetas del sistema. La siguiente línea, chroot list enable yes. Y si leemos aquí en los comentarios, nos dice: si chroot local user está en sí, entonces la lista es una lista de usuarios que no van a tener chroot, ¿vale? Entonces, si yo activo esta lista y creo esa lista y escribo nombres en esta lista, los nombres que estén en esta lista van a poder moverse libremente por todo el sistema. Esto es algo que no debería hacerse, ¿vale? Pero lo estoy haciendo porque esto es una práctica, estamos intentando aprender, ¿vale? Pero no, yo recomiendo que no lo hagáis, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es guardar la configuración. Voy a crear ese fichero. Entonces esto estaría en nano vsftp de punto chroot list, ¿vale? Creo esta lista y, por ejemplo, podría poner un usuario que se pueda mover libremente por el sistema, super user, ¿vale? Este usuario tiene que existir, entonces como no lo tengo de momento, lo que voy a hacer es crearlo. Add user, super user. Vale. Para este usuario también tendría que tener, por supuesto, una carpeta inicial. Entonces, FTP, le pongo una carpeta super user. Y también tengo que configurar sus parámetros de inicio. Entonces, en vsftpd tengo que agregarlo en la lista de usuarios que pueden conectarse. Si no, no podría ni conectarse, ¿eh? Y también tengo que configurar en qué carpeta va a iniciar y si puede escribir o no, ¿vale? Entonces, nano super user local root
va a empezar en FTP super user. ¿Y puede escribir? Pues sí. Vale. Ahí guardamos esto. Reiniciamos el servidor. Miramos su estado. Está en verde. Vale, de acuerdo. Pues nada, vamos a hacer la prueba. Entonces, primero, un par de cositas que tenemos que saber. Si intento conectarme con el usuario 1, ¿qué me dice ahí? Un error. Y es que en el momento en el que se hace, enjaulamiento, el sistema no te permite que tengas permisos de escritura en tu raíz. Entonces eso hay que quitarlo. ¿Vale? Entonces, mi raíz para el usuario 1 está en FTP. Vamos a ver, ls-al. Fijaos, usuario 1 tiene permisos de escritura. Entonces eso tenemos que quitárselo. Pero tanto al usuario 1 como al 2 como al superuser, ¿vale? Si no, daría problemas. Entonces lo que voy a hacer es cambiar los permisos y hacer un ch mod. Eso sería 500 para user 1, lo mismo para user 2 y también para superuser. Vale. Por cierto, en usuario 2 y en superuser todavía no he cambiado la pertenencia. Voy a aprovechar para hacerlo ahora. Chown, user 2, user 2, user 2. Chown. Y chown también para superuser. Superuser. Ahí estaría. Vale. Una última cosa es que voy a hacer la prueba para usuario 1. Ahora el usuario 1 no puede escribir en su raíz. Entonces, si no puede escribir en su raíz, ¿cómo va a subir ficheros? Bueno, pues creando una carpeta writable, por ejemplo, dentro de user1. Y me aseguro de que esa carpeta sí tiene permisos de escritura. Esta carpeta va a tener permisos de escritura. ¿Para quién? Para root y root. Bueno, hay que cambiar la pertenencia. Chown, user1 en writable. Vale, entonces ahora sí, el usuario 1 tiene permisos de escritura en la carpeta writable. En la raíz no, pero aquí sí. ¿Vale? Vale, pues vamos a probar si podemos hacerlo. Vuelvo a intentarlo con user1. Se conecta ahora bien, ¿vale? Después de quitarle esos permisos de escritura, se conecta bien. Paso al modo pasivo y hago un pwd. Fijaos que solo me muestra raíz. En el momento en el que enjaulamos a un usuario, ese usuario ve su carpeta de inicio como si fuera la raíz del sistema. Y no se puede mover de ahí, ¿eh? Vamos a ver. Dir. Fijaos que tiene los ficheros que están dentro de FTP user1. Entonces sé que este slash se corresponde con esta carpeta, ¿eh? ¿Intento salirme de esa carpeta? Pues venga, cd pwd. ¿Y dónde estoy? En la raíz. Hago un dir y es que no me muevo. El sistema no me deja salirme de ahí. ¿Vale? Eso es un enjaulamiento. Este es un modo seguro de permitir el acceso FTP a usuarios. ¿Vale? Nos queda hacer una última prueba. Y es que había dicho que el usuario superuser estaba dentro de una lista que permitía que los usuarios que estuviesen en esa lista se moviesen libremente. Por eso es el superuser, ¿vale? Entonces, superuser, login, bien. Me paso al modo pasivo, hago un pwd. Fijaos que estoy en FTP superuser. ¿Por qué me muestra aquí FTP superuser si estaba enjaulado? Pues precisamente por eso, porque
al activar la lista del chroot list, los usuarios cuyo nombre estén en esa lista no están enjaulados y este se puede mover libremente. Entonces, si yo hago un cd punto punto, ahora estoy en FTP. Si hago otro cd punto punto, estoy en la carpeta raíz y veo todo el sistema. Esto es algo que no debería hacerse, salvo por contadas razones, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos visto cómo configurar un servidor FTP en un sistema Linux utilizando el software VSFTPD. Me parece un sistema muy potente, a la vez que es sencillo y muy ligero, ¿vale? Espero que este vídeo os haya sido de ayuda y nos vemos en futuros vídeos. Hasta otra.